Sosu Creatividad presenta a Sam Sims, pastor principal de Sosu Iglesia, un mensaje grabado en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Que tú hablas lo que tengas que hablar a cada corazón que está aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu reino, Señor, que tú manifiestas, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque es tu corazón y tu anhelo, Señor, entregarnos y darnos el reino, Señor. Entonces te damos gracias, Padre, porque tú renuevas nuestra mente, tú renuevas nuestro corazón para que podamos alinearnos con lo que tú dices, Señor, alinearnos con la palabra, alinearnos con lo que tu palabra dice, Señor, y así experimentar lo que tu palabra promete, Señor. Te damos gracias por tantas promesas que tú nos das. Te damos gracias por tu amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Pueden tomar su lugar, ahora sí. Amén. Hemos estado hablando acerca de lo sobrenatural desde casi el inicio del año, ¿verdad? Algo así. Creo que los primeros 2 semanas no, pero ya después hemos estado hablando de lo sobrenatural. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, amén. De que Dios no es natural. Dios va allá, más allá de nuestra lógica humana. Dios va más allá de nuestra forma natural, con nuestros ojos carnales, amén. Y Él tiene propósitos grandes para nosotros y queremos aprender a vivir y caminar de acuerdo a su voluntad. Queremos alinear nuestro corazón con el reino para que ese reino pueda fluir a través de nosotros e impactar no nada más nuestras vidas, pero las vidas de las personas que nos rodean. Amén. Y es lo que vamos a estar hablando. La semana pasada hablamos acerca del temor. Amén. Si no estuvieron, les recomiendo que lo vayan a escuchar. Creo que ya están en Facebook. Entonces ya pueden ir allá y ver las enseñanzas. Y hablamos acerca de cómo el temor es un mata destinos. Amén. El temor, cómo el temor nos mantiene atados al lugar en donde estamos y cómo Dios quiere hacer más cosas en nuestras vidas. Amén. Siempre hay más, no importa cuánto has experimentado de Dios, hay más para ti. Amén. Hay más propósito, hay cosas que no has vivido. No, a tus, 25 años, créeme que no has experimentado todo lo que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Dios no te ha dado todo en ese sentido. Hay mucho más disponible, hay mucho más que podemos ser partícipes. Y Dios quiere, ahora sí, que empecemos a tomar pasos de fe y caminar en nuestro destino. Amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que de alguna forma involucra a todas las personas. De alguna forma u otra, y vamos a estar hablando acerca de la sanidad divina. He hablado en muchos sermones acerca de la sanidad, pero nunca he predicado acerca de la sanidad. Entonces es algo que aunque es un fundamento muy grande para nosotros como iglesia, queremos empezar a compartir y poner un fundamento en nuestras vidas, porque en algún momento u otro, en tu vida o la vida de las personas que te rodean, van a necesitar un milagro, van a necesitar una sanidad divina, amén. Por eso les digo que les involucra. Quizás hay personas, no, pues yo nunca he estado enfermo en mi vida. Pues qué bueno, pero seguro que te topas con alguien cada semana que sí está enfermo. Amén. Y parte de lo que es el reino y parte de lo que es el evangelio es la sanidad. Amén. Es la sanidad divina, es Dios trayendo una sanidad a nuestro cuerpo físico. Y es algo que realmente no podemos separar del reino. Amén. No podemos separar la sanidad del reino porque son cosas que van totalmente ligados. Amén. Y tantas veces como iglesia, pues hay mucho temor, mucha inseguridad, si lo quieres ver así en el tema. Ha sido un tema de mucha división, porque Satanás sabe que donde hay división, él puede reinar. Amén. Y es muy importante como iglesia que empecemos a traer un fundamento sólido del reino. Amén. Y eso involucra todo, y hemos estado hablando el año pasado, hablamos acerca de sanidad de corazón. Amén. Entonces es parte del reino, es parte de lo que Dios tiene para nosotros, pero también la sanidad divina.
la sanidad divina era una parte muy, muy, muy importante y muy grande en el ministerio de Cristo. Amén. Si has leído los evangelios, no vas a encontrar un capítulo casi en el Nuevo Testamento que no tenga algo de una sanidad. Entonces, algo que era tan clave y tan central en la iglesia primitiva ha vuelto algo tan extraño y tan raro en la iglesia de hoy. Amén. Entonces, debemos de encontrar el porqué de las cosas, por qué es así. Amén. Y por qué no lo estamos persiguiendo como ellos lo estaban persiguiendo. Amén. Y es lo que queremos estar hablando, poniendo un fundamento para eso. Puede mucha gente, no sé, criticar. Me encantó, una vez escuché un predicador y me encantó las palabras que dijo, y esto fue lo que dijo acerca de la sanidad. Dijo, la sanidad no es el evangelio completo, pero el evangelio no está completo sin la sanidad. Amén. Entonces el evangelio la sanidad no es todo el evangelio, pero el evangelio no está completo sin la sanidad. Amén. Entonces podemos tratar de batallarlo de muchas maneras o pelear de muchas formas y criticar de muchas maneras, pero la verdad y la realidad es que el evangelio no está completo sin la sanidad. Amén. Entonces por eso es tan importante como iglesia que aprendemos a caminar en lo que Dios dice que es para nosotros, hablando de nuestro destino. Amén. Hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha puesto disponible, lo que Dios ha hecho disponible para nosotros. Cuando hay temas con mucha confusión, como esta de la sanidad, la verdad es que hay mucha confusión en el mundo, porque hemos escuchado demasiadas voces, hemos escuchado demasiadas cosas, y todas las películas y todo lo que vemos no religioso, de alguna forma hablan del carácter de Dios, tratan de culpar a Dios de la enfermedad y de las cosas que suceden, aunque no son religiosos. Pero es como un automático, es buscar la culpa, y muchas veces culpamos a Dios de cosas que Él no está culpable. Amén. Si Dios viniera en carne y hueso y lo culpáramos de lo que lo culpamos, el gobierno lo metería en la cárcel. Amén. Si yo hiciera lo que ustedes muchas veces o nosotros, lo que nosotros muchas veces decimos que Dios hace, yo estaría en la cárcel. Amén. Si mi hija fuera caminando por la calle y la veo que va a cruzar la calle y veo que viene un autobús, pero digo, no, es que no desayunó esta mañana. Consecuencias, ¿no? Y ¡boom! ¿No? Pero la realidad es cuando vemos situaciones en nuestra vida, muchas veces eso es lo que hacemos con Dios, le aventamos la responsabilidad. Y decimos, Dios, tú eres culpable. Dios permitió, ¿no? Algo muy usado. Quizás Dios no lo hizo. El papá no aventó a su hijo enfrente del camión, pero sabía lo que venía y no hizo nada. Dios permitió. Y la verdad es que todo eso son confusión que ha traído Satanás a nuestra mente y a nuestro corazón. Y lo que hace la confusión es una tierra fértil para la incredulidad. La confusión es una tierra fértil para la incredulidad. Entonces, donde hay confusión hay incredulidad. En donde hay incredulidad no hay poder. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de la fe, no a través de la incredulidad. Entonces, donde Satanás puede traer confusión, puede traer incredulidad. Y si puede traer incredulidad, puede traer una falta de poder a nuestras vidas. Entonces, es muy importante y muy necesario como iglesia que estemos tratando lo que se tiene que tratar. Les animo esta semana, donde vayan, cuentan las personas que ven que están enfermos, para que te des una idea de la necesidad que tiene el mundo. Amén. Para que te des una idea de la necesidad que tiene el mundo. Dios quiere usar a cada uno de ustedes. No importa si es tu primera vez o si tienes 7 años, 6 años viniendo a la iglesia. Dios quiere usar a cada uno de ustedes
para traer sanidad a la vida de las personas que te rodean. En Marcos 16, si tienes tu Biblia. En Marcos 16, en el versículo 14. Es después de la resurrección de Jesucristo y está hablando a sus discípulos. Y eso es lo que dice. Dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. En el 15 les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y esos señales acompañarán ¿a quién? A los que creen. ¿Cuántos han creído? Amén. Entonces, esto es para ti. Amén. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. No dice, estos señales acompañarán a los que son especialitos. ¿No? Esos señales acompañarán a los perrones, ¿no? No los normalitos, los chidos, no. No, dice, esos señales acompañarán a los que creen. Amén. Entonces, como hemos hablado, Dios ha puesto un estándar. Si tú no lo vives, no es culpa de Dios. Es nuestra responsabilidad. Amén. Pero no es nuestra carga. Como hablamos hace unas semanas. Amén. Es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra carga. No podemos caminar con las cargas de la vida. Amén. Podemos entregarlos a Jesús, pero seguir tomando la responsabilidad. Seguir entendiendo que eso es nuestra responsabilidad. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesucristo fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra, acompañando su palabra con señales que la acompañaban. Amén. Entonces Jesús y la palabra de Dios dijo, y uno de los mandamientos que Jesús dio a sus discípulos es vayan a decir, enséñales lo que yo les he predicado. Amén. Entonces parte de nuestra responsabilidad como iglesias es enseñar a los discípulos a caminar en lo que Jesús dijo que podíamos hacer. Y de obedecer las palabras y el mandamiento que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y hoy, básicamente, el tema de hoy es acerca del corazón de Dios. Quiero hablar acerca de que Dios te quiere sanar. Amén. Dios te quiere sanar. Vamos a hablar y quizás para algunos digan, uy, qué elemental, ¿no? Qué poca revelación. Pero la verdad es que sí, es una área donde hay mucha confusión. Amén. Hay mucha confusión acerca del corazón de Dios. Hay mucha confusión acerca de qué es lo que Dios realmente quiere hacer. Y donde hay confusión, hay incredulidad. Amén. Entonces, si hay confusión acerca de tu corazón, el corazón de Dios hacia ti, si hay confusión hacia eso, entonces va a haber incredulidad en tu vida donde tú te rodeas. Porque no vas a entender lo que está disponible y no vas a entender al que está arriba, amén, su corazón, el corazón de Dios hacia nosotros. En 1 de Juan 5, no vamos a ir ahí, en el versículo creo que es el 15 al 17. La palabra de Dios habla de la audacia y dice, eso es la audacia que tenemos en Él, que si oramos de acuerdo a su voluntad, sabemos que ya tenemos lo que hemos orado. Entonces la audacia está totalmente ligado con conocer la voluntad de Dios.
Si no conoces el corazón de Dios, no puedes tener audacia al actuar en este mundo. La audacia toma fe. Amén. Y todos estamos en un proceso de crecer. Amén. De quitar incredulidad y caminar en nuestra fe. Todos estamos en ese proceso. Pero el que no entiende el corazón de Dios hacia la sanidad o hacia cualquier otra área donde no hay revelación, hay falta de conocimiento, y donde hay falta de conocimiento hay incredulidad. Y como hay incredulidad, no vemos frutos. Amén. Entonces, está ligado todas estas cosas. Entonces, cuando vayamos, es lo que queremos hacer las próximas semanas, ir quitando incredulidad, quitando formas de pensar, formas de ver que limitan lo que Dios quiere hacer. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del corazón de Dios hacia la sanidad. Y para poner un fundamento para eso, necesitamos entender dos cosas acerca de la enfermedad. Número uno, la enfermedad es una maldición. Todos digan, la enfermedad es una maldición. No importa qué bien lo quieres ver. Amén. Qué tan bien lo quieres decorar. La enfermedad es una maldición. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Deuteronomio, gracias a Dios, Él nos hizo una lista de lo que son las bendiciones y lo que son las maldiciones. Y adivina en qué parte está la enfermedad de la maldición. Entonces, ¿por qué como iglesia a veces llega enfermedad y decimos que es una bendición? Porque yo crecí, ¿no? Oh, este cáncer fue una bendición. El cáncer que mató a abuelos es una bendición porque en su funeral alguien dio su vida a Cristo. Entonces Dios usó el cáncer para matarlo, para que alguien pudiera entrar en el reino. Estamos tratando de decir, cáncer es una bendición de Dios porque hay algo bueno que va a salir de eso. Mentira. Amén. Mentira. Deuteronomio 28. No tenemos tiempo para entrar en todo el contexto y de lo que está hablando, pero está hablando de la ley. Está hablando de la ley, básicamente dice es la maldición de no obedecer la ley y la bendición por obedecer la ley. Amén. La Biblia dice que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Jesús vino y nos puso en otro lugar. Jesús nos puso en otra esfera. Entonces, como creyentes en Jesús, nosotros no vivimos de acuerdo a la ley, vivimos de acuerdo a la gracia de Dios. En Juan 1 dice eso, dice, la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dados a través de Cristo. Por eso tu Biblia está dividida en dos. No sé si sabías o no. Amén. Entonces digan, yo estoy del lado derecho. Muchas veces queremos vivir del lado izquierdo. Queremos vivir de acuerdo a un pacto que no es válido. Queremos vivir de acuerdo a una ley que fue cumplido por Jesús en nuestro lugar. Y por fe en Él, yo soy igual, me pongo en la misma posición si nunca hubiera fallado en ninguno de los mandamientos. Eso se llama gracia. Por creer en Él y por tener fe en Él, Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Amén. Entonces en Él nos pone un lugar donde todas las bendiciones son para nosotros, pero ninguna maldición es para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús se tomó la maldición de la ley y Él se hizo maldición por ti. Y si Él se hizo maldición, entonces ninguna maldición tiene lugar en tu vida. Ninguna maldición tiene derecho en tu vida. Y eso significa que ninguna enfermedad tiene lugar y derecho en tu vida, porque Él lo tomó. Amén. Ya están en Deuteronomio. Si no, pues ya. Si no, pues ya. Yo creo que ya no llegaron. Vamos a leer en Deuteronomio 28, 27. Contexto. ¿Por qué dije eso? Porque se oye un poquito fuerte lo que Dios va a hablar. Dice así: el Señor te afligirá con tumores y con úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Todo eso está hablando de la maldición. Amén. De la maldición por no cumplir la ley.
Amén. Entonces tenemos que entender las cosas. Y es muy sencillo. Podemos ir con los niños y podemos decir, ok, enfermedad, Dios, diablo. Enfermedad, diablo. ¿No? Amor, Dios. Paz, Dios. Ceguera, diablo. Muy sencillo, pero vamos con adultos. Cáncer, Dios. Paz, diablo. Gracias, diablo. No. Hay una confusión de quién vienen estas cosas, ¿no? Y como no sabemos de quién viene, no lo resistimos. Y como no lo resistimos, lo abrazamos. Amén. La Biblia dice, resiste el diablo y él huirá de ti. Resiste el diablo y él huirá de ti. Si no estás resistiendo es porque no sabes lo que viene de quién es. ¿Es el equipo rojo o es el equipo azul? ¿No? Y no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. No resistimos, no peleamos, porque no sabemos de quién viene. Pero si sabes el autor, si sabes el corazón del autor de las cosas, es bien fácil reconocer, esto no es de ti, Dios. Rechazo. La enfermedad es una maldición. Bíblicamente es una maldición. En la lista de maldición y bendición no dice, estas bendiciones vendrán a ti. Tumores, ceguera, amén. No hay enfermedad en la parte de las bendiciones, amén. Entonces la enfermedad es una maldición. Y es cierto que Dios usa cosas para nuestro bien, amén. Pero el error que ha sucedido en la iglesia, que Dios usa cosas mal para el bien, creemos que Dios envía lo mal para producir un bien. Amén. Yuhu. Como diría Cash Luna. Yuhu. ¿No? Creemos que Dios envía mal porque eso produce un bien en nuestras vidas. No es así. Dios nos puede enseñar cuando nos equivocamos, pero Dios no quiere esas equivocaciones. Al decir eso es lo mismo as decir, haz que Dios use este pecado para traer transformación a mi vida, ¿sí? Eso de la lujuria, Dios es tan bueno, ¿no? Que envía lujuria porque quiere enseñarme una lección, ¿no? Es lo mismo, amén. No lo vemos como lo mismo, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado no viene de Dios. Y es correcto que Dios puede enseñarnos algo cuando nos equivocamos. Pero es tonto pensar que Dios envía pecado a mi vida para que yo peque, para enseñarme una lección después de eso. Amén. Pero cuando viene a la enfermedad, muchas veces vamos por ese mismo camino. Las cosas en el reino son establecidas por leyes. Amén. Entonces hay leyes establecidas que puedes usar. Y no importa cuál, en ese sentido, el pecado o la enfermedad. No importa cuál es, hay un principio que son las leyes, que son firmes y que son estables y que son inmovibles. Amén. Muchas veces no lo vemos desde otras perspectivas y por eso abrazamos muchas veces las mentiras y abrazamos las cosas. Pero es totalmente equivocado esa idea. Dios te puede mandar a... ¿Qué estás hablando? No. Dios te puede mandar a los gigantes, pero nunca va a mandar los gigantes a ti. ¿Qué significa? Significa que Dios va a decir, mira ese cáncer que está en esa persona, ese es tu gigante. Ve y sánalo. Pero nunca va a mandar el gigante, mira, ahí viene Sam. Mira, escóndete atrás de este arbusto y cuando pasa, no. Dios nos manda a situaciones difíciles, no manda las situaciones difíciles a nosotros. Jesús, Dios les dijo a los israelitas, la tierra es suya, vayan y conquístenlo. Ninguna hora Dios envió los gigantes a ellos, Dios les dijo a ellos, vayan y conquistan lo que es suyo.
Entonces Dios te va a mandar a situaciones que no son su voluntad, pero te lo va a mandar ahí porque quiere traer luz donde está la oscuridad. No porque Él quiere traer oscuridad donde está luz en ti. Amén. Están muy serios hoy. ¿Qué les pasa? Se pasan hoy. Están recibiendo, qué bueno. Y número 2, el que está enfermo está oprimido por el diablo. Hechos 10. Hechos 10. Está hablando de Jesús. Amén. Hechos 10:38. Dice sí. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el ¿qué? El bien. ¿Y qué fue el bien que estaba haciendo? Sanando a todos los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces Jesús hacía el bien ¿a qué? Sanar. Amén. Dios es un Dios tan bueno que Él me dio este cáncer para aprender. ¿No? Te equivocaste del lado, ¿no? Jesús hizo el bien y ¿qué hizo? Sanó. Lo bien es sanar. Amén. Lo bueno es sanar. Lo justo, lo correcto, lo del reino es sanar. Amén. Entonces Él vino, hizo el bien y sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces la enfermedad automáticamente lo engloba en una opresión. Puede ser una opresión directa o puede ser una opresión indirecta. Te estoy hablando, no vayan a casa, mi pastor dijo que soy demoniado. No, liberación. No estoy hablando de eso. Puede haber, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus que traen enfermedad a las personas, pero básicamente, si lo divides en dos reinos, el reino de luz y el reino de la oscuridad, el reino de la oscuridad, parte de lo que ellos quieren hacer es enfermar y traer una opresión a nuestras vidas. Amén. Entonces, aunque es directa o indirectamente una enfermedad, estando un demonio ahí o no estando un demonio ahí, la enfermedad es parte del reino de la oscuridad. Por lo consiguiente, es una opresión del enemigo. Es una opresión de Satanás. Y Jesús vino a liberar a todos los que estaban ¿qué? Oprimidos. Traer libertad a los que estaban ¿qué? Cautivos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén, lo que hablamos la otra semana. No soy yo el chido, sino el chido está en mí. Amén. Y donde yo voy, el chido va conmigo. Entonces, donde entro, los demonios huyen. Los demonios tiemblan. No porque Sam es el chido, sino ven el chido en mí. Dicen, ahí viene el chido. Vámonos. Un chavo de la iglesia que tenía poco tiempo viniendo a la iglesia. Fue muy padre. Trabaja en el mercado de abastos y no tenía muchas experiencias en esto. Fue así su entrada, su discipulado fue, puede sacar demonios y sanar enfermos. Eso fue su, Dios es bueno y vea al mundo. Y estaba en el mercado de abastos, ahí estaba, y le acercó una señora que estaba indigente. Y pues como dice la Biblia, estaba bajo una maldición, no estaba bien en su mente, y se estaba hablando. Y él no había enfrendido, ¿no? Va y, ¿con quién estás hablando, no? Y lo volteé a ver y luego empieza a hablar con ella mismo, claro. Los demonios empezaron a tener conversación a través de ella, ¿no? Y básicamente estaba ahí su hermano y ella dijo, a él no lo podemos tocar. Y luego se fue corriendo, ¿no? Y él así, ¡wow! Me siento bien power, ¿no? Y su hermano nada más estaba ahí sacado de donde dije, ¿qué, no? Se va y a él no lo puedo tocar, ¡wow! No, se va corriendo la mujer. La cosa es que
Jesús está en ti. Amén. Y lo mismo, Dios estaba con Jesús y por eso Él podía ir y traer libertad, y traer sanidad, y traer libertad a todos los que estaban cautivos, los que estaban en el reino y experimentando el reino de la oscuridad, porque Jesús vino a establecer el reino de la luz. Amén. Entonces eso es un gran fundamento de entender. La enfermedad es una maldición y la enfermedad es una opresión del enemigo. Amén. No es una bendición del Santísimo. Amén. Necesitamos ponerlo en un lugar correcto. Necesitamos agarrar una perspectiva correcta acerca de la enfermedad. Amén. Para poder producir un fundamento que realmente nos ayuda a crecer sobre ello. Amén. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Amén. Jesús vino a enseñar cómo era el Padre. Él vino a traer una revelación. Antes estaba oscuro, había esta imagen como de oscuridad, de que no sé si Dios es así o Dios es así, y no sabían. Pero la Biblia dice que Jesús vino y él fue el representante perfecto de lo que era el Padre. Entonces, todo lo que Jesús hizo en la vida era un reflejo del corazón de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Amén. Y es algo que necesitamos entender. Es algo que necesitamos entender. Porque hay tanta confusión acerca de la sanidad, porque no hemos estado viendo el lugar correcto. No hemos estado viendo el lugar correcto. ¿Cómo? Nuestra mirada ha estado en lugares donde no debe de estar. Nuestro enfoque ha estado en lugares donde no debe de estar. Hablando acerca de la sanidad. Hablando acerca de la sanidad. Quizás nuestra mirada ha estado en tradiciones humanas, ¿no? Alguien del discipulado nos compartió acerca de alguien, no voy a honrar, pero acerca de alguien que básicamente dijo, nosotros no predicamos eso porque no queremos desanimar a la iglesia, ¿no? Porque como hablamos acerca de desánimo, amén, el caminar, cuando estás caminando va a venir momentos de desánimo. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo no va a ser lo que la Biblia dice que debo de estar viendo. Amén. Y puede traer un desánimo en nuestro corazón, pero como la Biblia dice en Gálatas 6, sigue invirtiendo, sigue caminando, sigue siendo fiel a lo que estás haciendo, en hacer el bien, y vas a tener frutos, Entonces, por el desánimo muchas veces no queremos predicar lo que Jesús predicó. Hay que dejar que Jesús guíe la predicación, ¿no? No mi agenda. Amén. No puedo por temor decir, es que si predico esto se va a ir. Si se va a ofender por lo que voy a predicar y está en la palabra de Dios, que se vaya. ¿No? ¿Por qué? Porque lo único que va a estar haciendo es trayendo daño a los que le rodean. Él dice, pero mira mi experiencia, mis tradiciones. Yo he sido enseñado. No importa lo que he sido enseñado. No importa. Lo respeto. Pero respeto más la palabra de Dios. Respeto más lo que Dios dice. Amén. Entonces, si lo que te han enseñado no es de acuerdo a la palabra de Dios, bótalo. No importa con cuánto amor o por cuánto tiempo lo has abrazado. Bótalo. Si no viene aquí. Las personas que hubo más crecimiento en la escuela bíblica eran las personas que iban ahí con la intención de yo no sé nada y vengo a aprender. Y Dios se mostraba fuertemente en sus vidas. Y luego había otros que llegaban a decir, yo ya sé todo, pero nada más quiero que los maestros confirmen lo que yo ya sé. Y adivina que hubo en ellos nada de crecimiento. Salieron de ese lugar 2 años después iguales a como entraron. ¿Por qué? Porque no abrieron su corazón a traer transformación. Entonces hay momentos donde, ¿sabes qué? Si hay un choque entre lo que la Biblia dice y lo que mi pastor o mis líderes o las personas que me rodean me están diciendo, tengo que hacer algo. Amén. Y lo he dicho antes a la iglesia, no lo tomen por mí. Dios me usa,
Pero no lo diga nada más porque Sam dijo. Amén. Búscalo en la palabra de Dios. Pon un fundamento. Nuestro fundamento es la palabra, no Sam. Amén. Mi fundamento es la palabra de Dios y lo que la palabra dice. Y claro que somos maestros y que estamos aquí para enseñarlos y guiarlos por el proceso y por el camino. Pero siempre tengo que estar fundamentado en la palabra de Dios. Amén. No en 3 de Samuel. ¿No? Y algunos, ay, 3. No. Yo soy Samuel y solo hay 2 libros de Samuel, entonces cuando ahí me puedo aventar mis 3 de Samueles, ¿no? Y está bien hablar de experiencia, no estoy diciendo eso, pero siempre fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, las tradiciones humanas son enseñanzas antibíblicas, básicamente, ¿no? Son enseñanzas anticristo, ¿no? Y cuando tenemos estas tradiciones, la palabra de Dios dice en Marcos 7 que estas cosas, Jesús está hablando en Marcos 7, vamos a leer poquito aquí a los fariseos. Marcos 7, vamos a leer desde el versículo 1. Marcos 7:1. Entonces dice así. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos. ¿El qué? El rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Todos digan aferrados. Todos digan, a veces soy aferrado a tradiciones que no vienen en la Biblia. Sí. Entonces estaban aferrados a las tradiciones. ¿Dónde estamos? Dice, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y en el 6 les dijo, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. No creo que era la respuesta que querían. No. Según está escrito, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Qué buena manera tienen de dejar a un lado los mandamientos de Dios, dejar a un lado la palabra de Dios para establecer sus propias tradiciones, para establecer sus propias formas de hacer las cosas. Amén. Entonces, las tradiciones humanas, ¿no? Muchas veces hemos visto las tradiciones humanas en vez de la Biblia. Y como nos basamos más en esas tradiciones, ponemos a un lado, en otro pasaje dice, anulan la palabra de Dios. Cuando eres movido por tradiciones, anulan el poder del Evangelio. Anulan el poder del Evangelio. En segundo, hemos tenido nuestros ojos en lugares como en nuestras experiencias pasadas. Amén. Y decimos, pero tuve esta experiencia, o quizás dice, no, pues alguien oró por mí y no pasó nada, ¿no? O yo oré por alguien y no pasó nada. Entonces nuestros ojos empiezan a ponerse en nuestras experiencias de la vida. Pero déjame decirles esto, hay experiencias en nuestra vida, aunque son reales, no son la realidad. Aunque es real, no es la realidad. Hay una realidad superior y es la opinión de Dios, es la verdad de Dios.
Amén. Entonces no importa cuán mal ha sido tu experiencia, la verdad de Dios sobrepasa. Amén. Sobrepasa cualquier carta, ¿no? Los que han jugado cartas, ¿no? Creo que es el as, ¿no? O no, sí, algo así. El as es el que trunca a todos, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es la verdad de Dios, es ese as, ¿no? Y quizás dice, no, es que ahora si llego con un rey, no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque el as elimina a todos. Amén. No importa qué viene en contra, el as es superior. Y la palabra de Dios es como eso. Su palabra, su verdad es superior a lo que tú puedes ver y tus experiencias. Porque tus experiencias están en el plano natural que puede ser transformado por su realidad de Dios. El plano natural puede ser transformado por la realidad de Dios. Amén. No importa qué tan, no sé, quebrado te has sentido. La realidad de Dios tiene poder para transformar tu situación. Pero si mi situación es la última realidad, es la última verdad, entonces la verdad de Dios no va a poder meter a mi vida. Y mi experiencia va a seguir siendo mi experiencia. Porque no voy a tomar de la realidad de Dios. No voy a tomar de lo que Dios, los ojos que Dios me dio. Smith Wigglesworth se levantaba cada mañana, se ponía su traje y se veía en el espejo y decía, dice, el creador del universo vive en ese hombre que está ahí. Y salía de su casa. ¿Y qué hacía? Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, predicaba el evangelio. Quizás hay días donde te ves y dices, ¿este quién? ¿No? O hay dices, quizás hay días que te ves y, ¿este quién? No, este guapo, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió, no? Pero la verdad es que Dios ve cosas y Dios ha hecho cosas que para ti no son realidad, pero para Él sí lo son. Y cuando su realidad empieza a ser mi realidad, se va a manifestar en mi vida. Amén. Cuando yo di mi vida a Cristo, el mismo día, mi papá estuvo en un choque y mi papá falleció básicamente el próximo día. Entonces fue muy curioso la situación ahí. Yo di mi vida a Cristo como a las 11 de la mañana y mi papá pasó como 1 hora y media después. Yo estaba en mi trabajo y ese día yo había dado mi vida a Cristo. Yo me puse de rodillas en el local y yo dije, Cristo, te doy mi vida, ¿no? Y yo me levanté de ahí sabiendo que iba a dedicar mi vida a Dios. Y a la hora y media me llamaron y mi papá está en el hospital y estuvo en un choque de motos y me acuerdo fui al hospital y pues de verlo ahí, ¿no? Y yo, a mi poco conocimiento, ¿no? Lo traté, estuve orando y pidiendo a Dios y haciendo muchas cosas básicamente, ¿no? Y mi papá murió, amén. Y luego viene un pastor y me dice básicamente el pastor, pues sí, es que Dios lo estaba protegiendo, ¿no? Porque estaba a punto de hacer algo muy mal en su vida, entonces Dios está protegiendo y básicamente Dios pues lo mató para protegerlo, ¿no? de esta situación. En mi ignorancia, pues dije, ok, pues es un pastor que nos lo está diciendo, pues no, pues lo abrazo, ¿no? Y cargué mucha. Es difícil, amén. Es difícil servir a un Dios que dice, aquí Él mató a mi papá. Amén. Es difícil ver a un Dios de esa manera. Y lo que hizo Dios es que me empezó a transformar mi mente y transformar mi corazón y enseñarme quién era Él. Y ahora cuando gente viene con este tipo de cosas, yo digo, mi papi no es así. Aunque lo ves de esa forma, eso no es mi papi. Eso no es su corazón. Él no es así, Él no es de la forma que tú lo has visto. Él no es de la forma que tú has creído que Él es. Y yo tuve que crecer en esa área y Dios me reveló y yo abrí mi corazón a Él. Yo dije, Dios, estoy dispuesto a tirar todo lo que yo he aprendido de ti. Estoy dispuesto a tirar todo. Y es lo que hice cuando llegué a la escuela bíblica. Y yo dije, Dios, así, borrón y cuenta nueva para Sam. Yo no sé nada de ti. Quiero conocerte.
Y vino una revolución a mi vida, una revolución a mi corazón de su amor hacia mí, de lo grato que Él me veía, de la forma que Él me veía. Y todo esto fue simplemente a través de la renovación de mi mente, de abrir mi corazón a Él y dejar que Él me enseñara como Él era. En vez del vecino, ¿no? Como dice la palabra de Dios, dice, nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Todos tenemos la habilidad, aunque son enseñados, todos tenemos la habilidad de ser movidos y de escuchar a Dios y de escuchar y tener la revelación de Dios directamente. Amén. Ese es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos en el reino. Entonces Dios transformó mi vida y Dios pasó a un lugar. En ese momento ya yo no podía orar efectivamente hacia las personas por esta situación que yo tenía. Pues, estoy orando por mi papá para que se levante, pero el pastor me está diciendo que Dios lo quiere matar. No, mejor no oro. No, si es la voluntad de Dios, pues mejor no oro. ¿Y qué hace Satanás en ese momento? Roba por ignorancia. Y por la ignorancia y la confusión trae incredulidad. Donde no puedes creer en Dios, no puedes creer lo que Dios dice. No puedes creer que Él es bueno y que Él tiene cosas buenas para ti. Pero Dios quiere hacer eso a nuestras vidas, amén. Entonces nuestras experiencias pasadas limitan a Dios, amén. Limitan, si mis ojos están en mis experiencias, podemos hablar de toda la bondad de Dios, de lo que tú quieres. Pero si tus ojos están en situaciones pasadas como el mío, con mi papá, no voy a abrazar lo que Dios quiere darme, porque mis ojos van a estar en el lugar incorrecto. Y lo que estoy tratando de hacer, estoy reemplazando a Jesús por mi experiencia. Y estoy diciendo, esta experiencia me muestra quién es Dios, no Jesús, el que vino a mostrarme quién era Dios. Amén. Entonces mis ojos tienen que estar en el lugar correcto. Y número 3, vamos a, rápido. Nuestra lógica humana. A veces se nos suena más lógico cosas que creemos, o teología, o cosas que hemos sido enseñados. Suena lógico, pero la lógica de Dios no es igual a nuestra lógica. Amén. Cuando Dios habla acerca de su bondad, escúchame bien, iglesia, Dios trabaja de maneras misteriosas, es cierto, pero el contexto está hablando de su bondad. El contexto es ven y tomar y no pagues, ven a agarrar y no pagues, ven y toma lo que necesitas sin pagar. Porque tus ojos no son mis ojos, tus formas no son mis formas. Entonces está hablando de la bondad de Dios, no de lo misterioso, de que está misteriosamente curioso, oscuro y luz, ¿no? Y trabaja de formas, una persona lo levanta de la muerte y la próxima lo mata. Dios trabaja de formas misteriosas. No, iglesia. Dios es un Dios constante, Dios es un Dios que no cambia, es el mismo y ha sido el mismo. Y nunca va a cambiar. Entonces eso tiene que ser nuestro fundamento. Y la palabra de Dios dice que Jesús vino a enseñarnos esto. En Hebreos no vamos a leerlo ahorita, pero Hebreos 1, si quieren la referencia, Hebreos 1 del 1 a 3, habla de eso, dice que Jesús fue la representación exacta de Dios. Entonces, ¿dónde deben ser nuestros ojos? En Jesús. Jesús es la teología perfecta. Cualquier doctrina o teología que contradice la vida de Jesús está errónea y está equivocado. Así de fácil. Cualquier cosa que yo pienso acerca de Dios que contradice lo que Jesús en carne mostró de Dios está equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús era la representación exacta de cómo era Dios. Antes de eso nada más tenían partes, como dice de la profecía. La profecía es en parte, no te dice todo tu destino, no te dicen todas las cosas, es una revelación pequeña.
Y todo el Antiguo Testamento era eso, eran esas revelaciones pequeñas de Dios, pero cuando Jesús vino, Él dijo, sí es Dios. Lo que estaba oscuro ya no está oscuro, lo que estaba desconocido ya no está desconocido, porque yo soy exactamente lo que Dios es. Porque Dios está en mí y no hago nada yo, sino es el Padre el que está en mí. Entonces todo lo que Jesús hizo, lo hizo como Dios, Padre. Era una revelación de cómo era Dios hacia nosotros. Les recomiendo, vayan a estudiar los evangelios el próximo mes. Nada más leen los evangelios. Dime, ¿cuántas veces Jesús dio enfermedad a alguien? Entonces, ¿por qué lo predicamos? ¿Cuántas veces llegaron a alguien con una enfermedad y Jesús dijo, no es tu tiempo, Dios quiere mostrarte más cosas? Ninguno. Pero ¿por qué lo creemos? Amén. ¿Por qué abrazamos? Porque a veces es enseñado, amén, tristemente. Pero tenemos que regresar a la palabra de Dios. Jesús es la teología perfecta. Cualquier teología que contradice a Jesús está equivocado. Jesús no es el equivocado, amén. Si va a ir tú y Jesús a un juicio, créeme que Él va a ganar, amén. Créeme, ¿no? Al juicio. Dios es el juez y Jesús, yo te digo que eres así, y dice, no, pero mi experiencia me dice. Dios dice, pues no importa tu experiencia, no. Jesús va a ganar, amén. Entonces no me importa o no le importa a Dios tus experiencias. Tiene un corazón de padre, amén. No estoy hablando de eso. Le estoy diciendo, no importa lo que crees acerca de Dios. Si es erróneo, arrepiéntete. Dile, Dios, quiero conocerte como eres. Dile, Dios, lo siento que te he visto de esa manera. Y Él va a empezar a traer una revelación a tu corazón de cómo Él es, de su verdad. Entonces, la Biblia dice ahí mismo en Hebreos, dice que Jesús es la fiel imagen de lo que es Dios. Tu mala experiencia es una mal forma de ver a Dios, amén. No es la fiel imagen de Dios, y Jesús sí. Jesús es la fiel imagen de Dios. En Mateo, vamos rápido a Mateo. Mateo 4 del 23 al 25, vamos a leer poquito. Vamos a leer acerca del ministerio de Jesús, amén. La sanidad fue una parte muy importante, ya lo hablamos, pero vamos a poner un fundamento bíblico para eso. Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Veo un patrón ahí. Amén. ¿Cuál es el patrón? Ahorita vamos a leer otro versículo. Anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Predicando y sanando, predicando y sanando, predicando y sanando. ¿Y dónde iban? Predicando y sanando, y predicando y sanando. Y sanando y luego predicando. Y luego sanando y luego predicando. Y luego predicando y luego sanando. Amén. Todos los lugares donde Jesús iba es lo que sucedía. Sanaba y predicaba. Predicaba y luego sanaba. Y luego sanaba y era una predicación. Amén. Sanaba al ciego y le dijo, ustedes son como ciegos. Entonces predicaba con la sanada. Amén. Y había esta mezcla pues de sanidad y de reino, de predicar y de sanidad, y de predicar y de sanidad. Dice toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. ¿Cuántos creen que era importante la sanidad en su ministerio? Amén. ¿Por qué lo minimizamos tanto hoy en día? Si era el sello de su ministerio, ¿por qué lo minimizamos tanto hoy?
Por alguno de los tres, lo más seguro. Quizás hay más, lo que acabamos de hablar. Quizás por tus experiencias, quizás por tus tradiciones, ¿no? Tus tradiciones de no, Dios no se mueve así. No, pues estás hablando lo equivocado, ¿no? Cuando tenía 18 meses yo fui atropellado por mi papá, por mi cabeza, en una van. Y me arrancó mi oreja izquierda y estaba abierta mi cabeza. Y mi papá hablando vida. Salía del cuarto del hospital y le decía, no digan nada. Vivirá y no morirá. Vivirá y no morirá. Y le preguntaban, ¿cómo estás, Sam? ¿Estás sanando milagrosamente? ¿Cómo estás, Sam? ¿Estás sanando milagrosamente? Después de días entró el doctor que nunca habíamos visto y salió y dijo, estás sanando milagrosamente. Dijo las mismas palabras que mi papá estaba hablando acerca de mi vida. Está sanando milagrosamente. Mis ojos estaban visco como por un mes. Oraron por mí, mis ojos regresaron a su lugar. Yo creo que en este mundo hay pocas manifestaciones de amor como ver a alguien sanado que estaba enfermo. Nadie puede ver eso y dije, ay, qué cruel el diablo. Amén. Nadie puede ver una sanidad donde Dios rescata y entra y quita dolor y entra y quita enfermedad de las vidas de las personas. Es una muestra del corazón de Dios, es una muestra de amor, el amor de Dios hacia las personas. Por tanto, Dios amó que Él dio. Ve videos de sanidad, te aseguro que lo único que puedes hacer es enamorarte más de Dios. Porque es su corazón. Es su voluntad y es su corazón siendo manifestado. No terminó con Jesús, vamos a terminar, creo. Quédense sentados para que ya piense que termine. Nada que, en vez de parados, no. Hechos 5, si tienes tu palabra, vamos a Hechos 5 rápido. Y vamos a ver cómo el ministerio de Jesús, cómo era. Sanar y predicar y luego sanar y luego sanar y luego predicar mientras que sanas y luego sanas predicando y no. Es lo que Dios tiene, amén. Ayer vimos sanidades en la cancha de fútbol, gloria a Dios. Es que no estás en la iglesia, no importa. Donde yo voy el chido está conmigo, amén. Si es en la cancha, vimos sanidades ayer. Ya están en Hechos 5:12. Vamos a ver cómo los discípulos, cuál era el modelo de los discípulos. Y dice esto: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los que creyeron se reunieron en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Por qué lo pondrían ahí? ¿Por qué quisieran que la sombra de Pedro los tocara? Para sanarlos. Imagínate llegar a ese punto, ni pongas manos. Mira, vamos aquí López Mateos, vamos a poner los enfermos, ¿no? Y nada más pasa. Vamos a ponerlo en buena hora donde el sol está del lado correcto para que la sombra puede, ¿no? Estar allá, ¿no? Y nada más pasaba por ahí, ¿no? Y la sombra sanaba a los enfermos que estaban.
En el 16 dice, también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes. Todos digan multitudes. Multitudes. Jesús también atraía multitudes, amén. Adivina que hay un patrón, amén. Que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todos eran sanados. Todos digan todos. Todos digan los apóstoles y todos digan todos. Ellos eran creyentes. Ellos estaban cumpliendo lo que Jesús les dijo en Marcos 16, lo que leímos. Los que creen van a imponer sus manos. Y no es nada más algo que vemos en la vida de Jesús, pero en la vida de sus apóstoles, todos eran sanados. Amén. Todas las personas que se acercaron a Jesús para recibir sanidad, lo recibieron. Todos. Eso es nuestro modelo. Amén. No podemos permitir que mi experiencia, que la experiencia de cualquier otra persona nos pone un nuevo estándar o un nuevo modelo. Amén. Tenemos que ver la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y caminar hasta que la palabra de Dios se hace manifiesto a través de mi vida. Nada más. No puedo tener el lujo de cambiar la palabra de Dios, porque cuando cambio la palabra, el poder se va. En Marcos 1, vamos a terminar con este pasaje. En Marcos 1. Versículo 40. Marcos 1:40. Quizás muchos estamos en esa posición hoy. Dice, un hombre que tenía lepra en el 40, en Marcos 1:40. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas y le suplicó a Jesús. Dice, si quieres puedes sanarme. Aquí dice limpiarme. Dice, si quieres. No estaba dudando del poder de Jesús. Estaba dudando de su corazón. Amén. No dijo si puedes. Hay otro caso de un papá que estaba frustrado con su hijo porque los discípulos no lo podían sanar. Y él sí se acercó y dijo, si puedes. ¿Por qué? Porque estaba desanimado, porque los discípulos oraron y no pudieron. Pero este leproso estaba dudando en el corazón. Básicamente no sabía el corazón de Dios. No sabía si él quería o no quería. No sabía si era para él. En el 41 dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Jesús dijo, sí quiero, queda limpio. Entonces quizás si tu duda de hoy era, Dios, ¿quieres? Jesús te contestó. Amén. Jesús te contestó y le dijo, sí quiero. Sí quiero. Jesús reveló el corazón de Dios. Y Él siempre sanó a las personas que se le acercaban. Él siempre sanó, Él sanó a todos. Este que dudaba, escúchame bien, este que dudaba, que decía, ¿quieres? Jesús lo sanó. Y el que le acercó y dijo, ¿puedes? Lo sanó. Entonces no importa cómo llegas, Dios quiere transformar tu vida.
Dios quiere traer transformación a tu corazón. Dios quiere traer sanidad a tu cuerpo. Es su corazón. Y Jesús lo contestó: sí quiero. Sí quiero. Pónganse de pie. Si no creo que Dios quiere, no voy a poder caminar con efectividad en el mandamiento que Jesús nos dio en Marcos 16. Eso es el fundamento de toda la sanidad. Para recibir sanidad, pero también para ser un canal para Dios de dar sanidad a otras personas. Es contestar esta pregunta: si quieres. Al momento que veo a alguien enfermo y dudo del corazón de Dios, esa duda va a traer confusión, y esa confusión va a traer incredulidad, y esa incredulidad me va a llevar a no tener fruto en mi vida. Yo nunca dudo del corazón de Dios ya. No importa qué tan feo, no importa qué situación está enfrente de mí, no importa qué tan difícil se ve la situación que está enfrente de mí, yo nunca dudo del corazón de Dios ahora. Persona que yo veo oprimido, persona que yo sé que Dios quiere sanar. Y lo que hace es que la incredulidad, las cadenas que antes me limitaban, ya no me limitan. Y me permite crecer en Dios. Y me permite crecer en su voluntad a través de la revelación que Él nos está dando. Amén. Dios quiere usar a cada uno de ustedes para traer sanidad a las vidas de las personas. Cada uno. Dios quiere traer sanidad a sus vidas si lo necesitan. Es el corazón de Dios. Es el anhelo de Dios. Es lo que Jesús murió para darte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, te damos gracias por la imagen que tú nos diste de un Dios bueno, de un Dios bondadoso, Antes de subir sentí muy fuerte esta palabra para ustedes en Lucas 12, 32. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darte el reino. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darte el reino. La voluntad del Padre hacia ti es darte el reino. Jesús lo dijo, Jesús lo manifestó. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones esta mañana. Te damos gracias por la vida que tú estás impartiendo a nosotros. Te damos gracias porque hoy tú nos ayudas a transformar nuestra mente, a transformar nuestro entendimiento acerca de ti, acerca de Soso Creatividad agradece que nos hayas escuchado. Por favor, escríbenos a sosogdl@gmail.com o visítanos en www.sosoiglesia.com.